Sí, reitor da Universidade de Santiago de Compostela, Sir Tim Hunt, profesor Jorge Mira, profesor Anso Vidal, autoridades presentes, amigas e amigos, señoras e señores, boas tardes. Vou ser moi breve para dar paso aos distintos membros que configuran esta mesa e non demorar excesivamente o momento máis esperado deste serán, que non é outro que a conferencia Ciclo Celular e Cancro, impartida polo noso ilustre invitado experto en bioloxía celular Sir Tim Hunt, Premio Nobel de Medicina no ano 2001. A intervención do profesor Hunt enmárcase no programa Conciencia, unha iniciativa para a divulgación e o intercambio científico, así como o fomento do traballo en rede, que con só 7 edicións xa se ten consolidado como un referente clave na península e un importante foco na divulgación científica internacional. Non obstante, a brevidade non é excusa de cumprir co que é xusto e, consecuentemente, quero agradecer á Universidade de Santiago de Compostela, representada aquí pola súa máxima autoridade académica, o reitor Casares Long, ao Consorcio de Santiago e aos responsables da propia Fundación Cidade da Cultura o esforzo cooperativo para acadar que hoxe a USC Santiago de Compostela, a Cidade da Cultura e, por extensión, Galicia, sexamos protagonistas dun importante paso máis no traballo en progreso que supón a divulgación científica internacional. Posto que intervencións como a que hoxe nos brinda o profesor Hunt sempre espertan interese máis aló do propio lugar no que se enuncian. Como saben, a ciencia debe transcender as institucións educativas, científicas e investigadoras para ocupar o seu lugar na vida pública e na propia sociedade civil, xa que na ciencia aséntanse moitas das bases para interpretar máis correctamente a realidade e mellorar a vida das persoas. Neste sentido, e xa casi para rematar, quero expresar o meu recoñecemento aos responsables do programa Conciencia, en especial a Jorge Mira, tanto polo excelente traballo realizado como polo seu traballo que supón na creación de espazos para o diálogo entre razón e experiencia, nun sentido amplo e potencialmente moi productivo para a mellor comprensión da ciencia e en xeral para o progreso educativo e cultural da nosa comunidade. Finalmente, non vou falar, xa que non me corresponde a min, das impresionantes achegas do noso convidado de hoxe nun área a investigación celular básica para a vida das persoas e para a comprensión da vida mesma. Só quero agradecerlle a Sir Tim Hunt que estea conosco e que nos comunique unha parte do seu coñecemento na Cidade da Cultura de Galicia, un espazo propicio para a cultura, para a ciencia, para a divulgación e, por riba de todo, para relacionarse e para aprender, parafraseando o dito por Roger Bacon, mediante a discusión e a experiencia. Nada máis e moitas grazas pola miña parte, e de seguido ten a palabra o reitor da Universidade de Santiago, don Juan Casares Long. Boa tarde, moitas grazas, conselleiro. De novo, é un placer hoxe poder compartir con todos vos este acto académico, social, onde temos de novo ocasión de escoitar unha das voces máis autorizadas do mundo da ciencia falar dun tema de tanta actualidade. De novo, un premio Nobel e de novo un premio Nobel que este esforzo conxunto do Consorcio da Cidade de Santiago e da Universidade e agora tamén da Fundación Cidade da Cultura permite nestes tempos de tantas dificultades poder seguir mantendo este programa, que é un programa exemplar, é un programa único que permite ter en Santiago a representación do máis granado dos ámbitos da medicina, como é o caso de hoxe, da física, da química, das matemáticas e, polo tanto, aqueles que sirven de exemplo para os novos e os que non somos tan novos no que respecta o traballo ben feito, o que respecta ao talento, o que respecta á cultura de esforzo e de autoexixencia para chegar onde eles chegaron e onde todos teñen a posibilidade de chegar, ou casi que todos, sen dúbida ninguna. Tim Hunt declárase
un home con sorte. Da miña longa conversa con el onte, tantas veces manifestou e que tive moita sorte de non traballar cando descubrín que isto non me levaba a ningún sitio, de cambiar a outra cousa. Tive moita sorte de traballar nesta outra cousa. Tiven, bueno, xa sabedes o que decía Pasteur, de que a sorte só favorece as mentes preparadas, e non cabe a menor dúbida que foi esa clase de sorte de aquel que ten talento e ten moito esforzo posto para acadalo, quen o consigue. Sin dúbida, a súa historia persoal tamén axudou. A súa relación con Cambridge, a súa relación con Oxford, dende moi novo, dende moito antes de estudiar, levou a que estudiara tamén latín e grego, pero despois a realidade é que non se adicou nin a latín nin ao grego, e dedicouse a outras cousas que lle gustaban moito máis, e que demostrou que estaba capacitado para chegar ao máis alto de todo. Repito de novo que hoxe imos escoitar algo que cando se descubriu, pois se pensou como que era un paso adiante no movimento das fronteiras do coñecemento, e hoxe en día atopamos que ese esforzo de investigación básica, de saber por saber, permite hoxe desenvolver tantas aplicacións en tantos ámbitos como é o ámbito da saúde, e concretamente de alguna enfermedade que non hai tanto tempo supoñía casi que un tabú mencionala, e hoxe é unha enfermedade que afortunadamente en casi que todos os casos convírtese en unha enfermedade crónica, no peor dos casos é unha enfermedade que se resolve en moitísimos delos. É xente como Tim Hunt que fai posible que o mundo chega a ser un pouco mellor sempre. Professor Hunt, it's a pleasure. Es un placer darle la bienvenida, profesor Hunt, a Santiago de Compostela, para que se pueda dirigir a tantísimas personas que están absolutamente deseosas de escuchar lo que tenga que decir, compartiendo con ellos su conocimiento, su experiencia desde la adolescencia hasta la década de los 60 o los 70 de su vida. Y creo que ciertamente sus palabras ayudarán a todos los presentes para poder comprender un poco mejor cómo mejorar nuestras capacidades intelectuales, una disciplina de trabajo duro y talento, para que nos podamos convertir finalmente, como es el caso de una persona que reciba el premio Nobel. Naturalmente dedicado a la gente, y eso es mejor vida. Así que muchísimas gracias por estar aquí. Gracias. Máis nada, pola miña parte, moitas gracias. Correspóndelle agora a quenda de palabra ao director do programa Conciencia, don Jorge Mira Pérez, que continuará coa condución deste acto. Moitas grazas, señor conselleiro, reitor, Sertín, Anxo. Bueno, eu teño un par de minutinhos para pagar as miñas débedas, que basicamente consisten en dar as grazas a todas aquelas persoas e institucións que fan posible este programa. Este ano, sobre todo, as grazas teñen que ir para o señor conselleiro de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria. Tamén, teño que dicilo, a Anxo Lorenzo, secretario xeral de Cultura, que me serviu de ponte, co grupo de Beatriz González de Oroño, que está aquí, teño aquí diante, a xerenta da Fundación Cidade da Cultura, e todo o seu equipo que fixeron posible que este magnífico acto teña lugar, e tamén o de hai 15 días de Eichi Negishi. Tamén a toda a xente que me axuda, tanto na universidade, no servicio de prensa, tantos e tantos voluntarios, incluso algún hoxe estuvo arreglando algunhas cousas técnicas, metendo unha man. Sobre todo, quero ter un momento tamén para a prensa, que sen dúbida son uns grandes apoios, pero a axuda científica, a rede científica, xoga moito papel neste programa, e a figura que, en certo modo, representa a axuda científica é do padriño, Anxo Vidal, un grandísimo investigador do Centro de Investigación Médica da Universidade de Santiago.
O patrón da visita de Sertín foi, como ven sendo sempre, moi intenso, xa se confesaba, casi extenuado, por tanto tivo un contacto moi amplo coa prensa, casi 3 horas, seguiron xa contactos mesmo con Enso no día a día. Hoxe houve unha charla no hospital bastante interesante, moi densa en contido, e despois tivo reunións con 7 grupos dos millores do seu campo. Tendo en conta que Sertín é un membro do Consello Científico do European Research Council, isto quere decir que ten unha boa aproximación á ciencia que se fai en Galicia, e creo que deixamos un bo panorama, polo menos eso foi o que nos foi dicindo hoxe, pois, despois da comida, non? O acto, digamos, a súa estadía culmina con este acto, pero realmente o pouso que hai científico desta visita moi importante, creo que leva unha boa impresión de Galicia. Pois nada máis por a miña banda, xa vou agradecer de novo a todos aqueles que participan, non sei se me esquecín de alguén, nese caso sinto moito, pero sabede que vos agradezo moitísimo por este programa e o resultado de moitas mans empuxando. Moitas grazas, señor consellero. Señor conselleiro, señor rector, Jorge, o director e o artífice de que hoxe estemos todos aquí, como tantas veces, disfrutando, como imos disfrutar coa conferencia de Tim Hunt. É para mí unha responsabilidade, pero tamén un placer inmenso presentar a Tim Hunt. Primeiro, porque como investigador no ámbito do ciclo celular, pois síntome moi identificado e admirado polo seu traballo. Pero, se me permiten que faga unha pequena personal introdución, alá polos anos 90, ou principios dos 90 realmente, cando eu ainda era un estudiante da carreira de Bioloxía, chegou ás miñas mans un artículo, este artículo en realidade a edición española de Investigación e Ciencia, onde se describían algúns dos últimos avances nun campo que estaba explotando no coñecemento molecular como era o ciclo celular. Eu quedei fascinado, por un lado, pola simpleza deses mecanismos e, por outro lado, das aproximacións experimentais. E algúns dos experimentos que estes dous colegas de Sertim presentaban neste artigo eran precisamente os que levaron no laboratorio ou nas mans de Tim Hunt o descubrimento dunha das moléculas clave na división celular. Por tanto, non só como colega, como científico, senón personalmente porque penso que despois de ter tido o privilexio de poder traballar nun ámbito como este, síntome con unha honra e un placer intenso ao poder presentarlo hoxe. Tim Hunt, que é o protagonista hoxe, naceu na cidade cerca de Liverpool, por tanto do Reino Unido, e como o reitor apuntaba antes, aínda que tivo unha formación inicial, humanística, con algo de latín, prontos na formación na educación posterior, que foi en dúas das principales cidades que todos identificamos cunha formación de altísima calidade, como son as cidades de Oxford e Cambridge, pronto viuse atraído hacia as ciencias. Primeiro hacia a química e un pouco máis adiante hacia a bioloxía. De xeito que pronto, cando moveuse a Cambridge, ao Clare College, soubo que quería estudiar ciencias naturais, e en particular sentíase xa atraído polo campo da bioquímica. E foi na bioquímica no que se iniciou, entrou no Departamento de Bioquímica da Universidade de Cambridge, unha prestixiosa universidade, onde do 64-68 puido realizar a tesi doutoral con Ashne Corner, e xa naquel momento empezou a traballar no que sería, durante moito tempo, ata que o ciclo celular cruzou na súa vida o seu ámbito de traballo, que foi a síntese de proteínas, como se traducen, como se pasa dun xen a unha proteína que é a que fai funcións na célula. No 68, Tim Hunt recibiu o seu grado de doutor, co esa tese de a síntesis de hemoglobina, e posteriormente moveuse ao outro lado do océano, como tantos investigadores europeos, neste caso a New York, al Albert Einstein Medical College, durante prácticamente 2 anos e medio, 3 anos.
No 71, a principios dos 70, voltou a casa, voltou ao Departamento de Bioquímica da Universidade de Cambridge, aínda que naquel momento, como contaba, o seu salario era 5 veces inferior ao que estaba percibindo nos Estados Unidos, xa naqueles tempos as diferencias eran importantes entre os dous lados do Atlántico, e a partir de aí continuaba a súa carreira investigadora, interesado sobre todo novamente na síntesis de proteínas, como se fan as proteínas das células. Posteriormente, xa no ano 90, trasladaríase definitivamente o que era por aquel entonces o Imperial Cancer Research Fund, unha das institucións investigadoras en biomedicina, en particular en bioloxía celular e molecular máis prestixiosas de Europa, sen dúbida, que posteriormente, como ten a súa denominación agora mesmo, é o Cancer Research UK, e toda a vida, aínda que como mérito, pertenece a esta institución. Que é o ciclo celular? Por que é importante? Por que estamos todos sentados hoxe aquí esperando a conferencia de Tim Hunt? A división celular é un proceso fundamental en bioloxía. Todos nós estamos aquí precisamente porque a división celular ocurre. A división celular non é máis que como unha célula nai é capaz de duplicar o seu contido, o material xenético, e o que non o é dividilo de un modo equitativo entre dúas células fillas. Isto é esencial, é fundamental en bioloxía. De feito, é o xeito polo que todos os organismos, os unicelulares, se multiplican, pero os multicelulares pasamos de ser unha célula única, o cigoto, a célula que se produce na fecundación, por fusión dos dous gametos, ata organismos tremendamente complexos, compostos, como somos nós, de miles de millóns de células distintas, e todo partindo dunha única célula. Isto é certo para os animais, pero tamén é para as plantas. De xeito que o coñecemento básico da maquinaria molecular que rixe estes principios é fundamental no coñecemento da bioloxía e, por así decirlo, da nosa propia natureza. E o que sabemos, moi brevemente, é que o ciclo celular consta de 4 fases. O ciclo celular non máis que unha sucesión ordenada de eventos, de acontecementos que culminan precisamente en que a célula duplica o seu material xenético e é capaz de dividilo entre dúas células fillas. Hai dúas fases que son críticas. Por un lado, na fase onde precisamente das esa síntesis do ADN, esa duplicación do material xenético, e a fase M, no cual ese material xenético, en forma de cromosomas, é repartido entre as dúas células fillas. Precisamente a mitose, un proceso coñecido onde hai prácticamente un século máis, simplemente morfolóxicamente, é a mitosis a que Tim Hunt dedicou a maior parte da súa carreira na investigación do ciclo celular. Si temos que ir aos anos 70, que son en realidade os precursores, o que se coñecía naquel momento, no momento do descubrimento que levou a Tim Hunt a gañar o premio Nobel, experimentos feitos mediante fusión de células ou inxección de material de unha célula en outra, levaron a postular ou a identificar un factor que se chamou naquel momento MPAF, factor promotor da maduración ou factor promotor da mitose, que era capaz de inducir a división das células. A identidade deste factor, deste elemento esencial a hora de inducir a división, era, por tanto, convertiuse, por así decirlo, na búsqueda do grial na bioloxía daquel momento. Bien, non é sempre fácil responder as preguntas en calquer xeito ou en calquer organismo. Nos 70 e nos 80, Tim Hunt, como digo, estaba embarcado na liña de investigación principal de síntesis de proteínas. Estaba a utilizar organismos modelo, en particular o ourizo de mar e tamén certos tipos de ameixas. Simplemente por unha facilidade experimental, permitíalle facer experimentos bioquímicos con gran facilidade. Foi utilizar estes modelos o que favoreceu tamén o xeito de que pudese chegar ao descubrimento que foi decisivo na súa carreira e no coñecemento do ciclo celular. Posteriormente, movería a outros organismos como son os xenopus, un modelo ampliamente utilizado en bioloxía do desenrolo, por exemplo. E foi en verán de 1982, 30 anos fará no próximo mes de xullo, cando Tim Hunt
Estando en un curso de verán no que ensinaba, pero tamén aproveitaba para hacer experimentos en Massachusetts, en Woods Hole, un curso de biología marina, topou ou fixo os experimentos que resultaron cruciais e que a continuación vou resumir moi brevemente, pois son experimentos tremendamente sinxelos e a vez tremendamente elegantes. Este foi precisamente a publicación que na revista Cell se produxo dese descubrimento, experimentos, digo, feitos durante un curso de verán, a maior parte deles mentres estaba en Woods Hole, porque en Cambridge non era fácil naquel momento acceder aos ourizos de mar e aos organismos necesarios. Esta é a figura número 2 dese traballo, dese paper. Simplemente é importante darse conta de unha cousa. Tim Hunt estaba intentando identificar as proteínas que se producían despois de que as células eran invitadas ou estimuladas a dividirse. E observou un comportamento moi diferente. Por un lado, había proteínas cuya abundancia ia aumentando dun xeito máis ou menos lineal ao longo do tempo. Sin embargo, había algunha banda, algunha proteína que se comportaba dun xeito moi particular. Se acumulaba, pero despois a súa abundancia caía de un modo dramático, novamente volvía a acumularse e novamente volvía a desaparecer. Isto precisamente ocurría en intervalos que eran alternativos precisamente coa división celular. Parecía como se esta proteína se acumulase e antes de que a célula pudese dividir debía desaparecer. Este comportamento tan particular chamou a atención. En primeiro lugar, foi o responsable, aínda que non exclusivamente, como sabemos hai pouco, de que esa proteína recibise o nome de ciclina. E por outro lado, despertou a sospeita no Dr. Hunt de que a función de a ciclina recién descoberta podría ter algo que ver co MPF, co factor promotor da división celular. Como bo investigador foi no seu artigo bastante cauto e dixo que realmente era chamativo o paralelismo entre o comportamento desta ciclina e o MPF, pero que lóxicamente aínda quedaba por identificar e por determinar se estas eran en realidade as mesmas cousas, se a identidade molecular era realmente así. Estudos posteriores do seu grupo e tamén de outros tantos grupos. Se algo destacado do Dr. Hunt foi a habilidade para colaborar con moitos grupos ao longo da súa carreira, favorecer e identificar precisamente que ciclina era en realidade unha parte do MPF. Soubose entón que MPF estaba composto por dos subunidades. Por un lado, unha enzima, que era capaz de modificar outras proteínas, pero para que esta enzima estivese activa era necesaria a presencia de ciclina. Isto identificaba ou poñía un mecanismo dun modo ben sinxelo de por que MPF se activaba en algúns casos e en outros non. Debería estar presente a subunidade reguladora para que MPF fose activo. Dun xeito tan sinxelo como a aparición e a desaparición de unha única molécula nunha célula tan complexa, podías explicar por que nun momento determinado a célula inicia o proceso de mitose. Por suposto, as cosas non son tan sinxelas, pero naquele momento o descubrimento foi, sen dúbida, crítico. Porque, ademais, supuso unha revolución conceptual, por así decirlo, porque ata aquel momento era, digamos que, aceptado que a presencia de determinados factores, de determinadas moléculas era importante. O descubrimento da ciclina levou tamén a identificación de que a degradación, é dicir, a desaparición desa proteína, podía ser igualmente importante. Por tanto, para o destino de unha célula non só é importante o que está presente, senón tamén o que non está presente. E iso foi, naquel momento, nos 80, un xiro e unha, digamos, novidade adicional. Hoxe sabemos que as cosas non son tan simples, que non hai unha ciclina, sino que hai varias, e que non hai un único CDK, sino que hai varios, non hai única quinasa. E que precisamente as combinacións particulares entre subunidades reguladoras e subunidades catalíticas, enzimáticas, determinan o momento en que cada transición do ciclo celular pode ter lugar. De xeito que son estes componentes os que son responsables de que unha célula poda progresar ao longo do ciclo celular.
Tamén foi evidente pronto despois do descubrimento das ciclinas e gracias ao traballo de outros tantos grupos de que alteracións neste proceso tan complexo e que por necesidade tiña que ser tan sumamente regulado dun xeito moi fino e moi preciso, calquera alteración neste proceso desembocaría nunha anormalidade celular. Efectivamente, alteracións na función dos complexos ciclina CDK poden levar a inestabilidade cromosómica e a inestabilidade cromosómica está presente en moitos tumores humanos. Tamén se viu como algunhas destas ciclinas teñen a súa expresión alterada precisamente en tumores humanos. En moitos casos non somente está a expresión alterada, sino que teñen un valor pronóstico. Aquí, por exemplo, na ciclina E, aqueles tumores con niveles elevados de ciclina E teñen un comportamento peor na clínica que os tumores que teñen niveles moderados. Por tanto, e aínda que o traballo de Sir Tim Hunt non foi directamente relacionado a este ámbito, foi evidente tamén para a comunidade científica de que o descubrimento da maquinaria básica do ciclo celular podería tener non só unha importancia biolóxica fundamental a hora de entender como se construen os seres vivos, sino tamén podería explicar gran parte ou algunha parte dos mecanismos moleculares que levaban o desenvolvemento e a aparición de enfermedades dunha importancia sociosanitaria tan grande como é o cancro. E non só eso, sino que identificado algún xogador nunha patoloxía como o cancro, poderíamos pensar en intervencións terapéuticas a través da modificación destes componentes. E de feito, existen liñas de investigación dedicadas á inhibición destas quinasas que empuxan as células a dividirse. O propio Tim Hunt, no 2008, seguramente pode que nos comente algo hoxe, foi certamente ou é certamente algo escéptico acerca destas aproximacións. Aínda que, como todas e como seguramente oiremos logo, as cosas é mellor testalas e probalas para ver se realmente funcionan. En todo caso, o descubrimento de ciclinas e CDKs non só supuxo un avance fundamental na bioloxía, que foi revolucionario, senón tamén unha apertura de miras a novas aproximacións terapéuticas. Evidentemente, un descubrimento desa importancia non podería pasar desapercibido. No ano 2001, Tim Hunt, xunto con dous colegas, Lee Hartwell e Salpor Nurse, recibiron o Premio Nobel. É curioso porque o Premio Nobel está máis ou menos acordado dende un ano antes, sin embargo a Academia preferiu esperar o ano 2001 porque era o centenario dos Premios Nobel e quixeron facer precisamente homenaxe de tan importante descubrimento dentro do que é a bioloxía, a importancia biolóxica do ciclo celular, precisamente para facelo coincidir con tan sinalada efeméride. Por tanto, estes tres investigadores recibiron o seu recoñecemento e tamén, por así decirlo, o recoñecemento a un campo que estaba naquel momento en plena expansión. Por suposto, a carreira de Tim Hunt non parou tras recibir o Premio Nobel, por fortuna tamén para todos. Embarcou gran parte da súa actividade a desentrañar os mecanismos por o cual estes factores MPFs eran a su vez regulados. Por que podían activarse ou desactivarse a parte da presencia ou ausencia das ciclinas. Isto é unha idea que xa rondaba no ano 1985, como podemos ver aquí de algunhas das súas notas manuscritas. É regulado, cal é a quinasa, como se activa. Precisamente o que tratou de descubrir, o que estudiou nos últimos anos, é como estos componentes, estos sistemas enzimáticos, podían ser modificados na súa actividade mediante modificación química. É dicir, como podía alterarse, encenderse ou apagarse a súa actividade. Foi igualmente fructífera e, de feito, moitas publicacións que non vería no caso resumir todo o amplio historial do profesor Hunt, simplemente ter algunhas das máis recentes en prestixiosas revistas internacionais.
non só mantivo a actividade científica con novas investigacións e novos descubrimientos, sino que ademais participou na escritura de libros, como The Cell Cycle and Introduction, co seu anterior discípulo Andy Murray, e tamén na participación no libro de problemas que acompañan o que é prácticamente a Biblia da bioloxía celular hoxe en día, The Molecular Biology of the Cell, de Alberts, que, por certo, están preparando a seguinte edición deste libro de problemas. No ano 2010, Tim Hunt pechou o laboratorio, pechouno con todos os honores, porque no 2010 tamén foi publicada a última investigación que saiu dese laboratorio, publicouse en Science, unha das máis prestixiosas revistas internacionais. O retiro, a práctica experimental, foi acompañada, como non podía ser de outro xeito, dun simposio que precisamente levou por título Por amor á bioquímica, que foi o que é unha das características que poden definir mellor a trayectoria e a carreira científica de Tim Hunt. Isto non quere dicir que se desvinculara da actividade científica, e de feito continúa sendo un membro emérito do Cancer Research UK, e tamén é na actualidade membro do Consello Científico do ERC, do Consello de Investigación Europea, que está facendo un gran esforzo para financiar investigación no ámbito europeo. Evidentemente, unha trayectoria como esta vai acompañada de múltiples distincións en galardóns. Pode que o Premio Nobel oscureza o resto pola súa brillantez, evidentemente. Sin embargo, existen outras tantas, como ser membro da Academia de Ciencias dos Estados Unidos, membro da Royal Society, ou ter sido nomeado no ano 2006 Caballero do Imperio Británico, polo cual recibe o tratamento de SAR. Mais alá destes premios, gustaríame destacar que nada destas cousas ten cambiado no xeito de ser e na mente deste brillante científico, que continúa a ser tan humilde e tan modesto como o que máis, seguramente como o primeiro día que colleron os seus instrumentos de laboratorio de bioquímica. Continúa, digamos, mantendo a mesma avidez polo coñecemento e o mesmo interés pola investigación seguramente que mantiña no seu momento. Eso realmente non só un prazer, senón un estímulo que debe espolearnos a todos os que estamos na ciencia, que ya podemos manter ese nivel de intensidade ao longo das nosas carreiras. E gustaríame rematar con creo que unhas palabras do propio Tim Hunt na autobiografía que fixo con motivo do Premio Nobel e que son reveladoras, eu diría, da súa trayectoria, pero tamén do seu carácter. E fala das diversas actividades que desenvolveu, como foi tutor de estudiantes, como dedicouse á dociencia de bioquímica, de bioloxía celular, como viuse implicado nos cursos de bioloxía marina, ou como tivo esas actividades a hora de escribir libros. Sin embargo, ao final, ninguna destas actividades, por placenteras, por satisfactorias, por grandes que sexan, que o son comparables ao placer do descubrimento. O placer do descubrimento científico a través de investigación. Eu creo que é, sin dúbida, algo tremendamente revelador do carácter e do impulso que ten dictado e que ten levado a Sir Tim Hunt o que hoxe é e polo que todos estamos aquí. Sen máis, non me queda máis que agradecer a Tim que este con nós estes días. É un auténtico placer, por suposto, un honor ter sido o seu padriño nesta visita. Iso é todo. Tim, it's your turn, and this is your audience. Thank you very much for being here. Okay, now you have to do a little quick switching. Okay, is that on? No, it's mute. No, it's mute. Yeah. No, it's on. Well, you need that. Okay. Here we go. No, wait a minute. How do you do that? I do that. Pretty exciting. Okay. Okay. No, is that on? Good. Okay. Dub, 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 dub. Let's hope all this works. Oh. What's that? Is that the right one?
Next. No. I want this one. Yeah. Oh, it's a new one. Ah! They didn't give me. Oh no, I have to keep that. Good evening, ladies and gentlemen. Buenas tardes, señores y señores. I hadn't expected so many No esperaba tanta gente en esta conferencia, people here. This is pretty exciting. así que realmente es un motivo de emoción para mí. Look, Voy a echar un vistazo. it goes on and on and on. Y hay más y más gente. It's amazing. Es increíble. Now, let's see. Bueno, vamos a ver. Can we, why are we blank? ¿Por qué no vemos nada? We weren't blank to start with. That looks all right. Let's push this over. Aha! Odd. Let's escape. Where are we? Escape. Okay. Sorry about that. Siendo mucho, una interrupción. So, this is a photograph Esta es una imagen fotográfica on holiday in France. que tuve oportunidad de tomar en unas vacaciones que pasé en Francia. Where we go on holiday Y cuando nos vamos de vacaciones, y vamos a Francia concretamente, very far from the routes of pilgrimage. esto ciertamente no está demasiado lejos de las rutas que se siguen en las peregrinaciones de Santiago de Compostela. And I always wondered what Y these siempre me he preguntado where they were qué tipo de cosas hacían estos viajeros, es decir, cuando van caminando así intensamente. And so I had this idea that Y se me ocurrió lo siguiente, a lo mejor Santiago de Compostela realmente no era un lugar de por sí, but a kind of state of mind sino como una especie de estado mental, place como una especie de lugar mítico que esta gente tiene en su mente. Realmente no se me ocurría en absoluto que esto podría corresponder con una ciudad de gran tamaño, que además ha sido un lugar y un destino de peregrinaciones durante más de 1000 años. Así que para mí es un absoluto placer y un honor estar aquí y ver que realmente no es solamente un estado mental, sino un lugar físico. you're very lucky. I mean, it's an absolute Es una fortuna para todos vosotros. Creo que es un lugar increíble y precioso. Evidentemente yo he vivido en Cambridge times I got a little y a veces me aburría tanto turista. Yo quería aprender, quería trabajar. they were just looking Y ahí estaba toda esta gente mirándonos, viendo lo que hacíamos. Y a veces me imagino que seguramente os sentiréis igual en Santiago. Pero bueno, this is sort of my motto. este es, digamos, mi lema. Yo descubrí a este caballero On my way to my office the other day. mientras caminaba hacia mi despacho. There's a little description Y había esta pequeña descripción ahí, es decir, se trata de un cirujano bastante conocido, por lo que tengo entendido, where my office is. que trabajaba cerca del lugar en el que yo tengo mi despacho, en la Fundación para la Investigación sobre Cáncer en el Reino Unido. Y era un hombre muy práctico que solía decir a sus estudiantes, no penséis, simplemente efectuar los experimentos. And I think that's Y yo pienso que eso es increíble, porque ese es mi lema también. La vida es demasiado difícil para intentar pensar y reflexionar respecto. A lo mejor es intentar hacer cosas y ya está. Así que lo que voy a hacer es compartir con todos vosotros durante esta tarde algunas de mis reflexiones sobre el cáncer y sobre el ciclo celular. Y en algunos sentidos, esto podría ser, digamos, una conferencia un poco aburrida sobre biología, pero sin embargo espero que pueda también transmitirles algunos de los problemas que veo en la ciencia. La gente habla de la ciencia como una especie de disciplina basada en el conocimiento, pero sin embargo yo pienso que en realidad es una disciplina diferente en la que la mayor parte de las veces no sabemos lo que ocurre ni lo que está ocurriendo. Y el objetivo del científico que trabaja en la biología es entender o intentar entender qué ocurre. Y todos los métodos científicos son muy sencillos. En la práctica real, sin embargo, resulta
que habitualmente resulta muy complejo averiguar con exactitud qué está ocurriendo. Es muy satisfactorio llegar a hacerlo, pero también es muy frustrante cuando nos damos cuenta que no vamos a ser capaces. Así que lo que voy a hacer es intentar describir algunos problemas en lugar de dar respuestas a los mismos. Y lo que sabemos es que tenemos un problema, ¿verdad? A menudo doy conferencias con este título y en algunas ocasiones viene algún embajador británico. Y los embajadores británicos son personas de una extremada inteligencia y mucha cultura. Evidentemente ha ocurrido así en el caso del embajador de París, el embajador de Tokio, el embajador de Bangkok. Y bueno, creo que ya está. Y siempre vienen al final y me dicen, Tim, fue una presentación excelente, maravillosa, pero no entendí absolutamente nada. Y no entiendo cómo es posible que no lo comprendan. Es decir, nunca voy a entender por qué los embajadores británicos no entienden este tipo de conferencias. Y habiendo dicho esto, sin embargo, recientemente tuve oportunidad de acudir a una conferencia sobre microscopía de un amigo mío, que es un científico increíble, brillante, que ha desarrollado diferentes sistemas de microscopía que nos permiten analizar en mucho más detalle y precisión cosas que no hemos visto antes. Y era un ejemplo de una conferencia que consideraba absolutamente excitante, hipnotizante, pero ahí estaba continuamente, con toda mi atención puesta en la conferencia, pero sin embargo no llegaba a entender realmente lo que estaba describiendo porque era de una complejidad extrema y porque no soy un especialista en óptica ni tampoco entiendo demasiado cuestiones de física, de tal manera que no entiendo en qué se basa la microscopía, pero sin embargo resultó fascinante igualmente. Así que pienso que esa idea del entendimiento público de la ciencia no es tan claro como parece, es decir, no hay ningún problema en que a veces no entendemos determinadas cosas, tenemos que confiar en que haya personas que sí que lo entienden. Y en definitiva lo interesante es intentar comprender, y si algo no se entiende la próxima vez intentaré mejorar las cosas, al menos para las siguientes personas que me escuchen si realmente llega a verlas. Comenzaremos con algunas ideas prácticas. Mi madre se murió de cáncer en el año 1977. Tenía cáncer de colon y en el momento en el que se descubrió el cáncer prácticamente tenía, digamos, demasiada metástasis. El cáncer se la había comido literalmente. Y esto era en octubre, creo recordar. Fue al hospital y se fue a hacer algunas pruebas, creo que era de radiografías, y le hicieron una radiografía de la zona intestinal y el doctor que estaba ahí dijo, Dios mío, eso es algo que no se debe decir cuando eres un doctor delante de un paciente. Dios mío. Pero, sin embargo, mi madre había estado trabajando en el hospital y sabía muy bien lo que eso quería decir. Es decir, le resultó gracioso, pero al mismo tiempo era algo muy malo. Pero esta no es mi madre. Esta es mi cuñada. Mi suegra, mejor dicho. Mi suegra Maisie, la madre de mi esposa. Y en el año 2001, mi suegra empezó a quejarse de cefaleas, de confusión, le costaba levantarse de la cama por las mañanas y el doctor le dijo que estaba deprimida. Así que le dieron antidepresivos. Los antidepresivos generalmente llevan algún tiempo para poder funcionar adecuadamente y cuando comenzaron a funcionar evidentemente no había síntomas de mejora. Así que puede ser que en aquel momento hubiera habido un par de ictus que ya hubiera sufrido previamente sin haberse dado cuenta, pero sin embargo al hacer una resonancia magnética sí que aparecían. Y lo que observaron claramente es que tenía esta masa en la zona frontal. Probablemente no tenía más que días o semanas de vida con semejante masa en el cerebro. Lo que ocurre es que este tipo de tumor, sin embargo, es benigno, con un crecimiento muy lento. Y una vez que se identifica, porque apenas da sintomatología, y tenemos oportunidad, gracias a los diferentes sistemas de visualización como la resonancia magnética, donde se encuentra, se puede también extinguir.
utilizando, digamos, las técnicas adecuadas quirúrgicas. Esta fotografía la tomé en el 2009 y en el 2012 todavía está viva. Ahora tiene 92 años de edad. Pero el tumor se extendió y se encuentra perfectamente bien porque era un tumor benigno. Y evidentemente tiene 10 o 12 años más que entonces, con lo cual evidentemente ha envejecido. Esto es algo destacable porque lo importante es que si tenemos buenas herramientas de diagnóstico, y esto es un caso en el que evidentemente el diagnóstico inicialmente fue completamente erróneo y sin embargo muy corregido de una manera muy precisa, entonces se puede hacer algo, y si tenemos la fortuna adecuada, el tumor está bien definido y no se ha diseminado, se puede extinguir, se puede proceder a su extinción, incluso si está en una ubicación compleja, gracias a las técnicas quirúrgicas también se puede proceder a su extinción. Y esto me lleva, digamos, al segundo punto que quería tratar, que es que a la gente le preocupa mucho el aumento significativo del cáncer en los últimos años. Imagino que muchos de vosotros conoceréis a alguien entre vosotros que haya sido diagnosticado con cáncer o que haya muerto por cáncer. 1 de cada 3 de nosotros sufrirá este destino. No estoy seguro si es mejor o peor, por ejemplo, morir de cáncer o llegar a la demencia o sufrir un ataque de corazón. Esas son las 3 opciones que tenemos en la vida para morir, creo. A lo mejor lo ideal sería tirarnos directamente debajo de un autobús y suicidarnos, pero bueno. El cáncer, aunque hay excepciones, evidentemente es una enfermedad, sobre todo que afecta más a la edad avanzada, es decir, a la población. Ahí veo el puntito. No sé si lo veis. Yo no lo veo. Bueno, es un puntero que no vale para nada, pero da igual. Tengo que haceros otra confesión terrible. Tengo un puntero láser verde muy potente, pero siempre me lo olvido. Así que evidentemente, claro, vine de mi casa el viernes por la noche y me olvidé absolutamente todo lo que necesitaba, pero bueno, da igual. Bueno, es una enfermedad que sobre todo afecta a la población de edad más avanzada y no creo que simplemente sea por un aumento de la polución, la contaminación, es simplemente porque hay un envejecimiento de la población, comemos más y mejor y evidentemente llegamos a una edad más avanzada y cuanto más vivamos, como veremos más adelante, más posibilidades existen de que algo haya un problema de salud. Así que hay gran cantidad de cánceres que están desapareciendo progresivamente. Por ejemplo, el cáncer de estómago, que aparece ahí por la población masculina y la femenina, están bajando significativamente su incidencia. Yo creo que esto se debe sobre todo en la mejora de la higiene de los alimentos. A lo mejor hasta 1/5 de los problemas oncológicos se derivan directamente de la presencia de bacterias o la presencia de virus por una falta de higienización adecuada de los alimentos. Así que si se pueden evitar en la medida de lo posible, esta es una buena manera de no tener cáncer. Pero también hay otros tipos de cáncer que, por el contrario, están aumentando significativamente. Y me imagino que habrá fumadores en el público, ¿no? Sí. Bueno, resulta que fumar produce cáncer. Y si todos dejáramos de fumar, la incidencia de cáncer disminuiría muy significativamente. La verdad es que hay muchas más mujeres ahora muriéndose por cáncer de pulmón ocasionado por ejemplo, el fumar, que, por ejemplo, las muertes derivadas de cáncer de útero, de ovarios o de pecho. Es decir, es una causa perfectamente evitable de muerte prematura y pienso que es extraordinario que la gente siga fumando. Sé que es difícil dejarlo si estamos adictos. Yo, en mi tiempo, también estaba adicto a la nicotina, pero les pediría que intenten dejar de fumar porque es una enfermedad muy difícil de erradicar. Y al contrario de lo que sucede con el tumor benigno de mi suegra, los pulmones no se pueden extraer porque los necesitamos para respirar, así que lo mejor es no dañarlos. Y no sé por qué es el caso, porque bueno, esta es una de mis diapositivas favoritas. Esta es una máquina de cigarrillos que encontré en Japón. Y
Y esto me imagino que será lo que hace que las mujeres jovencitas de Japón fumen. Habla de los cielos infinitos que reflejan la inocencia en tus ojos, tu cabello verde fluye como el viento en el océano, con burbujas, es decir, es poético, es precioso. Y así sigue. Es decir, evidentemente las mujeres se van a sentir alentadas por fumar, porque esto es algo terrible. Bien, más allá de esta propaganda, la pregunta es ¿qué ocurre con el cáncer? ¿Qué es lo que va mal? ¿Y qué podemos llegar a entender de cómo funciona? Bueno, lo primero que tenemos que entender, evidentemente, es que nosotros y todas las entidades vivas están constituidas por células. Y esto es una verdad fundamental que creo que muy pocas personas podrían llegar a negar. Y aquí tenemos imágenes de, por ejemplo, una salamandra, una lila o una levadura. Pero además de esto, y esto es, digamos, una especie de artículo de fe, de dogma de fe para los biólogos, es que hay una línea ininterrumpida de divisiones celulares que llega, digamos, hasta el inicio de la vida en la Tierra, que nos pone en conexión a todos nosotros. Es decir, esos árboles que están en el exterior no parece que se asemejen demasiado a nosotros, pero sin embargo están bastante relacionados biológicamente. Compartimos un ancestro común con esos árboles y eso es algo extraordinario, ¿no? La primera persona que se dio cuenta de esto fue, digamos, Darwin, con sus primeras ideas sobre la evolución. Y evidentemente lo que él decía es que todos podríamos remontarnos en la cadena evolutiva para llegar a nuestros ancestros y comprender, digamos, que todos probablemente provenimos de un número limitado de seres humanos, pero sin embargo todos somos diferentes y a lo largo de las generaciones pequeños cambios pueden llegar, digamos, a evolucionar hasta alcanzar, digamos, cambios más significativos. Y gracias a que ahora tenemos la ventaja de la posibilidad de hacer la secuenciación del código genético, podemos establecer un árbol filogenético donde existen tres grandes reinos de vida. El reino bacteriano, es decir, lo que encontramos, por ejemplo, en los intestinos, las arqueobacterias o arqueas, que son bacterias que viven, digamos, en entornos extremos de temperatura extrema o, por ejemplo, en presencia de silicio u otros minerales que nos harían fallecer. Y aquí tenemos el resto de los seres que conocemos, los organismos eucariotas, donde tenemos las plantas y los animales, que en esta escala, curiosamente, están muy relacionados de una manera muy cercana, es decir, están bastante más cerca que, por ejemplo, las bacterias, son a pesar de que nuestras vidas y nuestra evolución empezase a divergir hace ya millones de años. Esto es convencional, es del todo conocido, pero lo cierto es que este árbol no es tan así como más esta imagen que les estoy mostrando ahora, donde hay ramificaciones y anastomosis. Es decir, es perfectamente posible que los organismos puedan tomar ADN, material genético de otros, y digamos, beneficiarse de ello, con lo cual la analogía del árbol es muy adecuada, pero sin embargo creo que no es del todo precisa, porque puede haber ramificaciones que permitan el intercambio informativo a lo largo del tiempo, al igual que divergencias genéticas. Una de las cosas más curiosas de esta idea de que todos provenimos de un ancestro común y entonces divergimos a través de un proceso evolutivo es el hecho de que todos somos mortales y no somos los únicos mortales, porque evidentemente los árboles también lo son. Todo lo que hay en la faz de la Tierra llegará a algún momento u otro a fenecer. Entonces podremos ser optimistas y pensar que lleguemos a la edad de 100 años. Pero no vamos a seguir en esta tierra. Sin embargo, yo espero, estoy confiando en ello, que haya seres humanos después de que nosotros muramos. Y este señor aquí, August Weismann, se dio cuenta de que lo que sí que es continuo, lo que establece esta especie de línea continuada y que llega hasta, digamos, los albores de la humanidad, son nuestros gametos, los espermatozoides y los óvulos.
Y entonces, ¿cómo es posible que los espermatozoides y los óvulos muestran esta especie de longevidad, esta especie de inmortalidad, mientras que sin embargo nosotros no tenemos tal capacidad? Bueno, esto es una cuestión de cierta profundidad en la biología y la respuesta no se conoce, pero probablemente la respuesta yace en las ideas de Darwin, es decir, en el proceso selectivo. Si un óvulo determinado es viable, esto significa que es un buen óvulo y por tanto su progenie va a sobrevivir, y lo mismo sucede en el caso de un espermatozoide que tenga buen material genético. Pero no lo entendemos tampoco tan bien, y yo pienso que esto es una cuestión interesante, como inevitablemente envejecemos con el paso del tiempo y sin embargo nuestras células, nuestros gametos, nuestras células reproductoras no lo hacen, y me gustaría poder explicar esto pero no soy capaz. Y bueno, ¿qué pasa con estas células y cómo funcionan y cómo esto garantiza la continuidad vital? Bueno, aquí tenemos la típica imagen de una célula realizada por un artista muy conocido. Y todos reconoceréis, si habéis estudiado biología elemental, que aquí tenemos la barrera celular, ahí tenemos el núcleo, las mitocondrias que proporcionan energía a la célula, el aparato de Golgi. Bueno, aquí tenemos todo ese tipo de cosas que tienen sus nombres, que resultan un poquito raros para las personas que no son biólogos, pero tienen que tener un nombre, evidentemente, para que podamos hablar de ellos. Y esto no es una célula muy interesante, es una célula genérica. Pero cuando observamos células reales en los seres vivos, son mucho más interesantes y no hace falta ser un biólogo para darse cuenta que esto es una célula nerviosa en el que, digamos, este axón va a permitir la conexión con el resto de las células circundantes. Y todo esto depende de todos estos puntos de ingreso de información, como si fuera una especie de centralita telefónica o un hub en un ordenador. Es una célula que tiene su núcleo, pero que sin embargo tiene múltiples ribosomas que sintetizan proteínas que permiten, digamos, ir más allá del soma celular. Pero al igual que sucede, digamos, con otras tantas células como esta célula que realiza contactos con múltiples otras células, sin embargo, hay otras células diferentes. Aquí tenemos una cuestión absolutamente increíble. Es una imagen que considero sensacional, porque esto es una pequeña subsección de los riñones. Y aquí observamos claramente que hay una constitución celular, 1, 2, 3, 4, 5 células, y así sucesivamente, que colectivamente constituyen un tubo, porque se unen las unas a las otras, y este tubo a su vez está rodeado por esta membrana que las propias células sintetizan, y de alguna manera u otra estas células saben cómo hacer ramificaciones aquí y allá, saben cómo estrechar el diámetro del túbulo, y por tanto, si tenemos una sensibilidad fisiológica suficiente, nos daremos cuenta que las células en estas diferentes partes de los túbulos tienen propiedades diferentes. Algunas, por ejemplo, producen sodio, otras, sin embargo, restringen la circulación de glucosa en la sangre. Es decir, es increíble el grado de complejidad que pueden llegar a alcanzar estas células, esta especie de nanomaquinaria que está constituida absolutamente por células. Y lo más increíble es que ahora sabemos que cada una de estas células constituyentes del túbulo renal tiene exactamente la misma información genética que el resto de las células del mismo organismo, y lo que las hace diferentes es, por decirlo de alguna manera, el tipo de libros que cogen de la biblioteca. Saben muy bien qué libros coger de esa biblioteca genética dependiendo del lugar en el que se encuentren. Y esto es algo increíble. ¿Y cómo llegamos a esta conclusión? Bueno, llegamos a esta conclusión gracias a los pioneros de la genética, y todos habrán escuchado hablar de los genes y saben lo que son. Es decir, son factores que determinan nuestras características, que nos dan, por ejemplo, ojos azules o pelo castaño, o determinan la forma de nuestra nariz o el modo en el que, digamos, los seres humanos se diferencian de los chimpancés. Pero Gregor Mendel y Thomas Hunt Morgan llegaron a la conclusión de que los genes están en los cromosomas, y tras un tiempo considerable en el que hubo, digamos, una oposición significativa de los biólogos de aquella época, de que lo siguiente, esto de Thomas Hunt Morgan, de la primera publicación en la que, digamos, realizó un primer libro de texto en el año 1918 sobre genética, y lo que hacemos es una asunción respecto a la herencia y cómo esta se puede hacer de manera abstracta con o sin los cromosomas, como, digamos, aquellos que transforman o que llevan consigo los factores hereditarios. Entonces, ¿por qué a menudo nos preguntamos si los cromosomas, por tanto, están dentro o fuera
del organismo, es decir, los necesitamos o no. Y un genetista que realmente no tiene demasiado apego a los cromosomas me dice que los cromosomas son simplemente, como digamos, la perspectiva corpórea, tangible, pero sin embargo nos gusta más el concepto abstracto. Y su respuesta es que, dado que los cromosomas nos dan los mecanismos adecuados que requieren las leyes mendelianas de la genética, entonces esto evidentemente nos lleva a una cantidad de información que aumenta continuamente y que nos lleva a que los cromosomas podrían ser, digamos, aquellos que transforman los factores mendelianos y que los transportan al mismo tiempo. Y sería absurdo no considerar que hay una relación entre estos elementos. Por tanto, como formulación matemática y como un problema relacionado con la célula y también las células de reproductoras, es decir, los espermatozoides y los óvulos, es decir, cómo los genes podrían llevar finalmente al desarrollo de un ser humano, de un gato o de un árbol a través de la información genética. Bueno, después de algunos años adicionales e incluso una generación, finalmente el secreto de los cromosomas yacía no en los cromosomas propiamente dichos, sino en una molécula relativamente aburrida, que es el ADN, y esta es una reconstrucción del famoso modelo establecido por Watson y Crick, que es hermoso y al mismo tiempo nos permite entender cómo la información se puede almacenar, lo cual hace que una célula determinada sea una célula muy concreta y un organismo, el organismo que es. Pero esto evidentemente es algo que sabemos muy bien y de hecho he observado que en la prensa británica, por ejemplo, mucha gente habla hoy en día del ADN de una institución, como si el ADN fuera la cultura o el espíritu de la institución o aquello que, digamos, la define como tal. Y creo que es una idea bonita, pero sin embargo la realidad es que el ADN es algo diferente, es algo mucho más concreto que ese espíritu. Bueno, Watson promulgó el dogma central, aun a pesar que Crick fue el que lo estableció como dogma propiamente dicho. Es decir, evidentemente aquí siempre hay un componente de fe religiosa, por decirlo de alguna manera. Francis Crick utilizó esta palabra, dogma, porque pensaba que un dogma era aquello que había que creer sí o no, y para lo cual no siempre había la suficiente evidencia científica, es decir, algo como en lo que tenemos que tener fe. El libro dice esto, la Biblia dice esto y tenemos que creerlo. Pero esto es un dogma que sí que tiene evidencia científica. El ADN lleva al ARN y del ARN salen las proteínas y las proteínas hacen células y las células hacen organismos. ¿Y qué implica esto? Bueno, uno de mis museos favoritos está en Euston Road, en Londres, y esto es simplemente una librería, una estantería con libros bastante grande, que incluye la impresión completa del genoma humano. Ahí hay una página abierta y he puesto esta imagen en la pantalla para que podáis leerla, y aquellos que estéis en la parte de delante podréis ver que esta es una cadena de la hemoglobina que corresponde a la hemoglobina humana, si no recuerdo mal. Esta es la apariencia del ADN. Esta es la biblioteca. Y evidentemente si habréis leído previamente el trabajo de Shakespeare, aquí, sin embargo, no hay comas, no hay párrafos, no hay guiones, no hay puntos seguidos ni aparte. No hay frases. No hay nada. No hay nada que nos indique dónde estamos. Hace falta tener un computador extremadamente sofisticado para poder sacar algún tipo de sentido lógico a todo esto y entenderlo bien. Pero sin embargo, y esto simplemente es una porción pequeña de un gen, sin el cual nos moriríamos todos. Se trata de un gen muy importante porque lleva la síntesis de la hemoglobina, que es la que transporta el oxígeno en la sangre. ¿Cómo es posible que esto se traduzca en una proteína? Bueno, la respuesta es que al menos para los jóvenes biólogos, que seguramente lo sabréis o no, las células son mucho más inteligentes de lo que nosotros somos y de alguna manera saben dónde comenzar a decodificar este material genético. Si es un eritrocito, por ejemplo, sabe muy bien concretamente cómo sintetizar hemoglobina, mientras que si es un leucocito no le preocupa en lo más mínimo sintetizar hemoglobina. Es algo raro, ¿no? Es decir, es algo muy interesante en lo que trabajar en el futuro, ¿no?
Sin embargo, si cogemos el conjunto de este código genético, este genoma, y todo esto está dividido en cromosomas, cromosoma 10, 11, 12, 13, así sucesivamente, y la mayor parte de los cromosomas tienen hasta 4 o 5 volúmenes, y no sé cuántas páginas hay en cada volumen, pero estamos hablando de cientos de páginas que siguen de esta manera. Evidentemente es página tras página de completo aburrimiento, pero si somos capaces de poner este ADN humano, por ejemplo, en el óvulo de un chimpancé, a lo mejor podría salir un ser humano, ¿no? Pero esto es una pregunta interesante. No recuerdo esta película sobre dinosaurios en que reconstruían y volvían a los... Ah, sí, Parque Jurásico, sí, exactamente. ¿Es posible coger este material genético jurásico y reconstruir un dinosaurio? Bueno, creo que desde el punto de vista práctico esto no es posible, porque el ADN, aunque es muy estable, no es tan estable. Y el ADN tiene, digamos, dos grandes enemigos en la vida. Y estos dos grandes enemigos son el oxígeno, por un lado, y por otro lado el agua, por el otro lado. Estos son elementos altamente tóxicos en lo que concierne al ADN. Así que todo el rato, todo momento en nuestras células, el ADN está siendo atacado por el oxígeno y por el agua. Y esto puede cambiar significativamente este mensaje, cambiando una letra en algo diferente. Y a lo mejor simplemente cambiando una letra, esto es suficiente para destruir el conjunto del programa. Como ya sabrán, por ejemplo, si tenéis una enfermedad genética. Así que se trata, digamos, ciertamente de un misterio increíble. Y sabemos que hay múltiples maneras de dañar el ADN. Y la favorita sería probablemente comerse cacahuetes con moho, porque por cualquier motivo, digamos, estos provocan, digamos, algo que ataca nuestro hígado. Y en este caso concreto, esto es lo que hace el fumar. Hay sustancias químicas en el humo del tabaco que dañan el ADN y lo que provocan estas células, que sin embargo no están dañadas, progresivamente se convierten en estas otras células de la parte derecha que hacen que continuamente tengamos que toser y que finalmente nos lleven también a tumores. Y esto está provocado directamente por daños en el ADN de estas células. Y este daño en el ADN de las células evidentemente también va a provocar un daño en el conjunto del organismo. Es como si, por ejemplo, cojo la obra de Shakespeare y me dedico a cortar palabras de un lado a otro y cambiando unas u otras o borrando algunas letras. Y esto es lo que ocurre. Esta es una imagen de probablemente un pirata o un marino del Museo Médico de St. Bartholomew. Y esta es una persona que había fumado demasiadas pipas probablemente en su vida, pobre. Y lo que ocurrió es que las células, probablemente una célula en su encía o en su labio, comenzó a crecer fuera de control. Y desafortunadamente, aun a pesar de que el crecimiento es absolutamente descontrolado y que evidentemente la célula hace que se olvide que era parte de la encía o parte del labio, evidentemente sabe cómo tener suministro sanguíneo, nutrientes, y esto provoca que, en definitiva, las células tumorales se desarrollen rápidamente y se vascularicen muy rápido hasta que finalmente acaban por matar al organismo huésped. Evidentemente tendría que haber ido a ver al cirujano más cercano lo antes posible. Y todo este tema del crecimiento celular, de que una célula, por ejemplo, se convierta en dos a través de la división celular, es la base de nuestra vida. Es decir, las células se tienen que dividir de una manera ordenada y organizada para poder pasar su material genético de tal manera que no ocurran mutaciones. Así que cuando una célula se convierte en dos, estas dos células tienen que ser idénticas en términos de su contenido en ADN. Y aquí tenemos una pequeña imagen que nos muestra la división celular. Y se puede observar claramente que no es nada especial, pero os puedo asegurar que cada una de esas divisiones, si el ADN no se distribuye adecuadamente entre las dos células hija, evidentemente una de esas dos células o ambas no van a ser capaces de subdividirse a su vez. Esto es lo mismo, digamos, con el elemento de tinción del ADN en el interior de las células para poder observar cómo se divide.
Es algo que evidentemente aquí está acelerado, pero no sé cómo hacerlo porque no soy experto en imágenes. Y bien, aquí tenemos este ciclo. La célula crece hasta alcanzar un tamaño determinado y en este momento se divide en dos. Y lo más importante para poder dividirse son los cromosomas, porque los cromosomas pueden, reproducir exactamente todo el contenido de la célula, y esto es algo que no se conoce hace tanto tiempo. Y les gustaría describiros un experimento hermoso que viene a resumir la mayor parte de nuestro entendimiento de los mecanismos básicos del cáncer, y proviene de un hombre que no es tan conocido en el caso del Reino Unido. Era un biólogo alemán, Theodor Boveri, que trabajaba sobre todo en un nematodo que infectaba a caballos, pero también realizaba cierto trabajo sobre el tema de los erizos de mar. Y aquí lo que hacía, digamos, era observar la fertilización de un óvulo de erizo de mar y cómo después de una hora se dividía en dos, y cada 30 minutos aproximadamente cada una de estas células se subdividía hasta quedar una mórula celular, a partir de la cual empezamos el proceso de diferenciación hasta finalmente convertirse, después de un día o dos, en esta especie de larva que puede, por tanto, alimentarse por primera vez y que además también tiene su intestino, su orificio oral y anal, y por tanto esto finalmente lleva al desarrollo de un erizo de mar hembra o macho. Y esto evidentemente nos permite una nueva generación de erizos de mar. El experimento de Boveri era el siguiente. Ya se sabía desde hacía algún tiempo, y por ello resulta interesante que si cogemos óvulos y a estos los incorporamos un espermatozoide y utilizamos demasiados espermatozoides, demasiados en definitiva, lo que puede llegar a ocurrir es que dos espermatozoides llegan a fertilizar un único óvulo. Esto no ocurre tan frecuentemente, pero en el caso de un erizo de mar, el segundo espermatozoide tiene que llegar 5 segundos después de la llegada del primero. Y esto evidentemente requiere una elevada concentración para que esto ocurra, pero sin embargo si ocurre, y sí que ocurre, y se puede además conseguir en el entorno del laboratorio, en lugar de haber una primera subdivisión a 2 células, es de 4. Y si evidentemente seguimos, digamos, la subdivisión, lo que ocurre es que rápidamente hay un error y solo una de cada 1500 se llega a desarrollar hasta un punto más o menos normal, y ninguna de ellas llega finalmente al desarrollo de un nuevo erizo de mar en estado larvario o como adulto. Y en este experimento lo que intentaba determinar este científico era comprender cuál era, digamos, el destino de cada una de estas células a través de separarlas, es decir, por lo que hicieron era colocarlas en un contenedor en agua libre de calcio, y se provocaba una agitación y utilizando una membrana para poder conseguir, digamos, y al agitar estas células en algunas ocasiones llegó a haber hasta 4 polos diferentes que al final se acababan convirtiendo en 3. Y esta subdivisión simultánea en 3, contándolas con cuidado y atención, llevaba a aproximadamente 58 casos de 719 que se desarrollaba de manera normal. Y esto era algo extraño porque había evidentemente un error, pero sin embargo la probabilidad es mucho más elevada de desarrollo normal. Así que reflexionó al respecto y le dijo a un amigo: mira, te voy a contar esto, pero es un experimento muy sencillo y cualquiera lo podría llevar a cabo. Así que incluso en el año 1902 había gran competencia en el mundo de la ciencia. Había que tener mucho cuidado a quién se decía según qué cosas, porque enseguida te podían robar las ideas y publicarlas. Así que lo que hizo fue analizar el desarrollo de diferentes tipos de larvas. Por ejemplo, una larva anómala proveniente de 3 subdivisiones simultáneas, y de estas 3 subcélulas que llevan finalmente a esto, lo que observó es que su imagen, en la que él dibujó cuánto ADN estaba presente en cada una de las células. Y la más normal, digamos, de los descendientes provenía de la célula B,
que era la que tenía la menor cantidad de material genético, la menor cantidad de ADN. Sin embargo, la célula A, que sin embargo tenía una cantidad normal de ADN, era la más anómala, así que no tenía que ver con la cantidad de material nuclear en la subdivisión, sino el tipo de material nuclear que se obtenía con la división celular que llevaba un desarrollo normal o anómalo. Y pensando a este respecto, intentó medir también cuántos cromosomas había en cada una de las células y llevó a cabo un experimento muy sencillo. Y lo que hizo fue consultar a un amigo que era muy bueno en matemáticas y le dijo, mira, esto es un poco complicado, es un cálculo muy complejo, así que lo mejor que podemos hacer es llevar a cabo el experimento. Y lo que hicieron fue colocar digamos, en el suelo un sistema para poder enumerar los cromosomas de 1 a 18. Y lo que hicieron fue, digamos, utilizar unas pelotas para representar cada una de esas células y tirarlas al suelo para ir viendo cómo alternativamente se iba subdividiendo. Y con esto lo representaron gráficamente para poder determinar hasta qué punto había subdivisiones y hasta qué punto el material genético se dividía adecuadamente. Y en este experimento se observó que ninguna célula tenía un conjunto completo de cromosomas. Así que haciendo la suficiente, digamos, investigación matemática, estadística y probabilística, lo que se obtiene de esto es que si subdividimos 3 genomas en 4, esto naturalmente no va a funcionar. Y lo que nos lleva es, por tanto, uno de cada 1.500 embriones que llega a ser viable, que llega a tener un desarrollo como adulto. Pero sin embargo, si lo que hacemos es una subdivisión de 3 en 3, esto sí que funciona adecuadamente desde el punto de vista probabilístico. Y la probabilidad de obtener un material, digamos, genéticamente viable aumenta muy significativamente. Así que su conclusión en este experimento deductivo absolutamente magistral, que además se puede leer en la red, simplemente tecleando Boveri en Google, es que, por tanto, no hay un número definido, sino una combinación definida de cromosomas que es esencial para un desarrollo normal. Y esto implica que los cromosomas individuales tienen que poseer algún tipo de calidad diferenciada. No sabía cuáles eran estas cualidades, estas características, y tampoco sabía lo que era el ADN como material genético en aquel momento, pero sin embargo era una conclusión absolutamente correcta. Y entonces se obsesionó con lo que sería la mitosis multipolar. Y a menudo las células relacionadas con el cáncer tienen este tipo de subdivisión en el que, por ejemplo, se obtienen diferentes células con diferente material genético, a veces hay subdivisión en 3 y a veces subdivisión en 4. Y todavía no sabemos exactamente el motivo por el cual esto ocurre en los tumores, pero sin embargo son anomalías que ocasionan y no sabemos si esto es una causa o una consecuencia del cáncer. Y creo que todavía, digamos, pasará mucho tiempo hasta que esto se aclare, pero las ideas de Boveri eran muy claras y antes de que llegara la Primera Guerra Mundial escribió un pequeño libro sobre el cáncer que también se puede comprar en alemán o en la traducción a cualquier otro idioma, si existe. No sé si existe traducción al español, pero en inglés sí que la hay. El cáncer no es una enfermedad en el sentido de una disminución de la vitalidad, es decir, como si, digamos, por ejemplo, no estamos infectados por bacterias o por virus, pero lo que hace es destinarnos en la dirección inadecuada, que sería, digamos, la característica esencial de una célula tumoral. Es decir, son células que han perdido la información necesaria para poder crear un organismo multicelular. Es decir, han simplemente tirado a la basura las instrucciones, en este caso concreto, de cómo desarrollarse como erizo de mar adulto, y las células no se asocian entre sí adecuadamente porque las moléculas que ensamblarían estas células se han perdido porque el material genético que codifica por este tipo de proteínas se ha perdido también. Después de unos cuantos años, lo que sabemos es que gracias a los avances tecnológicos y científicos podemos llegar a realizar la secuenciación completa del genoma humano e incluso de los tumores también, para poder comparar el ADN que encontramos en los tumores con el ADN de unos tejidos normales de la misma persona. Y lo que observamos es que, sorprendentemente y con una complejidad considerable, y en un estudio en concreto, no sé si es este,
pero unos investigadores cercanos a Cambridge observaron que había 25.000 mutaciones en la célula tumoral en correlación a las células normales. Esto es increíble. Es decir, esto implica que la mayor parte, digamos, de estas mutaciones son pérdidas informativas. Probablemente todas lo son. Bueno, no necesariamente pérdidas de información. En algunos casos es simplemente también una amplificación o, digamos, una reduplicación o copias adicionales del gen. Pero en cualquier caso, resulta muy difícil saber si necesitamos todas esas 25.000 mutaciones para tener una célula cancerígena o si por el contrario simplemente un conjunto de esas mutaciones en ese caos de mutaciones son las que finalmente lleven a este crecimiento anómalo y descontrolado del tumor. A lo largo de los años, gracias a diferentes tipos de mecanismos, la gente ha identificado dos diferentes tipos de genes que están relacionados muy de cerca con la aparición del cáncer. Estos llamados oncogenes son genes que, digamos, producen cáncer, pero los oncogenes no son genes que produzcan cáncer, sino genes que simplemente están involucrados, digamos, en el desarrollo de los organismos, pero cuando se desregulan pueden llevar a un crecimiento descontrolado. Por ejemplo, RAS y MYC. El gen MYC, por ejemplo, es de extrema importancia para permitir el crecimiento celular, pero si tenemos demasiado, las células se multiplican en exceso y se subdividen demasiado y es fácil que esto lleve a una proliferación celular cancerígena. Pero también hay otras cosas llamadas los genes de supresión tumoral. Y estos tienen también nombres raritos como P53, BRCA1 y BRCA2, que son dos de los genes que ocasionan el cáncer de pecho. Y por eso se llaman BRCA, es decir, corresponden en inglés a breast cancer genes, genes que ocasionan el cáncer de pecho. Y esto ocurre, digamos, una mutación del ADN que provoca también una multiplicación asimismo de las mutaciones. Y cuando hay una mutación rápida de la secuencia del ADN, finalmente hay una acumulación de errores que se propagan. Y de manera general esos errores se pueden corregir a través de mecanismos que permiten controlar el ADN y esto nos puede llevar, digamos, que a la conclusión de que esta es una célula que tiene mal ADN y tenemos que eliminar esta célula y estas células se eliminan y además se reciclan para poder utilizar esos componentes. Pero en ciertas ocasiones estos mecanismos de control y de fagotización de células que son no válidas porque ha habido un error de copia, esto puede llevar a que el cáncer, digamos, en raíz y que estas células no detectadas provoquen el desarrollo tumoral. Pero en la mayor parte de los casos las mutaciones son recesivas, es decir, provocan, como ya he mencionado previamente, pérdidas genéticas. Y lo malo es que este es un ejemplo en el que comprendemos bien lo que no funciona bien, pero sin embargo no hay mucho que podamos hacer. Me imagino que ya conocerán, digamos, la terapia genética, donde, por ejemplo, hay una mutación que se pueda corregir a través, digamos, de la modificación genética. Por ejemplo, mi esposa trabaja en la terapia genética, pero no funciona demasiado bien porque resulta muy difícil que se pueda reintroducir ADN en una célula. Y además es prácticamente imposible con la tecnología actual hacer que todas las células tengan el ADN adecuado, porque si una única célula tumoral se escapa, entonces el mecanismo de corrección se perderá. Cuando examinamos el conjunto, y esto es, digamos, una imagen un poco compleja y se la muestra un poco así como a modo de broma, porque cuando observamos algo así, nos preguntamos cómo es posible que una célula sepa dónde está y qué tipo o qué secuencia este ADN tiene que expresar para convertirse en una célula sanguínea, un miocito o una neurona. Y la respuesta radica en algo muy sencillo. Es decir, hay una serie de sensores en la superficie, en la membrana celular, luego hay una serie de rutas que transmiten esta señal y esta señal acaba de llegar al núcleo y el núcleo es el que decide qué parte del ADN, del material genético, se tiene que expresar. Entonces, esto vuelve nuevamente a salir del núcleo y se traduce a través de un proceso en una proteína que afectará a la función y al destino de la célula. Y es muy complejo, pero hemos hecho avances muy significativos
en el tema, y creo que además los estudiantes hoy en día probablemente conocerán esto muy bien, conocerán perfectamente estas rutas que son muy complejas y que no resultan nada divertidas cuando hay que aprenderlas. En los últimos minutos de esta presentación me gustaría hablar un poco del proceso de proliferación celular y del ciclo celular. Es decir, cómo este punto aquí, esta pequeña cajita, y que parece no muy importante, pero sin embargo es esencial para el cáncer, porque si la entendemos adecuadamente, entonces podemos llegar a controlar la proliferación celular. Ya sé que, por ejemplo, si pensamos en nuestra nariz, y esto se puede observar en nuestros amigos, en nuestra familia, que en torno a la edad de los 21 años, la nariz está definida, y ni se encoge, ni tampoco crece. Tampoco se acaba convirtiendo en una oreja, es decir, sigue siendo una nariz. Entonces, ¿cómo es posible que la nariz sepa que la nariz es una nariz? ¿Cómo es consciente de lo que es? Bueno, si analizamos las moléculas de la nariz, estas se renuevan aproximadamente cada 7 años. Entonces, esto implica que cada 7 años nos renovamos completamente. Sin embargo, seguimos teniendo la sensación de que somos la misma persona. Sí, claro que tenemos nuestros recuerdos que van a la infancia, somos nosotros, ¿no? Pero sin embargo, no somos nosotros porque estamos continuamente sustituyéndonos. Es el milagro de la biología. Nos vamos sustituyendo continuamente. Por ejemplo, si nos cortamos, el corte se repara, ¿no? Si hacemos ejercicio y vamos corriendo, nuestras células musculares se desarrollan, ¿no? Si no comemos, evidentemente esto va a disminuir nuestra masa corporal. Así que hay preguntas muy interesantes. Por ejemplo, si nos estamos muriendo de hambre, ¿cómo es posible que lo primero que desaparezca es la grasa y no, por ejemplo, el cerebro? Evidentemente sería desastroso si las células neuronales desapareciesen al mismo tiempo que la grasa cuando empezamos a hacer una dieta o cuando tenemos un problema de inanición. Y después vienen los músculos y esto nos debilita, pero el cerebro continúa a estar ahí, el cerebro es protegido siempre y los componentes que constituyen nuestro cerebro son protegidos continuamente. Y estos son mecanismos que no entendemos muy bien ahora, pero que espero que los jóvenes científicos aquí presentes tengan la posibilidad de tratar y de investigar, porque creo que son esenciales y extremadamente interesantes. No son preguntas fáciles de responder, pero sí que veo, digamos, el fulgor de un nuevo inicio. Bueno, ¿qué sabemos de la proliferación celular? Ansho previamente ya nos explicó un poco a este respecto. Sabemos que las células pasan por diferentes fases, tienen que pasar por ciertos procesos en ciertos momentos del tiempo para poder subdividirse y lo que hacen es, por tanto, la división propiamente dicho, que antes os mostré, y la replicación, la duplicación precisa del ADN. También sabemos que hay ciertos puntos, digamos, de verificación, por decirlo de alguna manera. Así que si hay algún daño del ADN en un punto determinado, esa célula ya no se va a replicar, lo cual hace que esta célula salga de circulación. Sin embargo, si el daño sucede más adelante en el ciclo celular, no se va a replicar tampoco. Por tanto, si hay una recuperación o una reparación del daño, los mecanismos que lo identifican permitirán que otras partes de la célula y de la maquinaria del ciclo celular conseguirán seguir o no seguir con el proceso de división celular, dependiendo de cuán grande sea el daño. Lo más importante, por tanto, es lo que ocurre en el interior de la célula, es decir, se trata de una maquinaria, nanomaquinaria extremadamente compleja y enzimas que replican de la manera más precisa posible el ADN, pero no existe la replicación 100% precisa. Es muy precisa, pero sin embargo también al mismo tiempo acumula errores. Y algunos de estos errores pueden ser fatales, pero si se hace un error fatal, lo normal es que esto no importa porque en un mecanismo multicelular esta célula simplemente no llegará a florecer ni a desarrollarse y será reciclada a través de un proceso de fagotización, como ya mencioné antes. Pero la mitosis es un proceso de reduplicación celular y aquí tenemos dos moléculas idénticas de ADN y estas son moléculas extremadamente largas en la escala molecular. Estas moléculas pueden llegar a tener centímetros de largo, lo cual es muy grande en el ámbito de la biología celular, pero lo que hacen es reducir su tamaño a través de un proceso de formación de los cromosomas y luego se forma una maquinaria extremadamente compleja
llamado, digamos, el uso mitótico. El uso mitótico se basa en estas proteínas verdes que se llaman microtúbulos a través de una sustancia llamada tubulina, y estos microtúbulos conforman como una especie de red en el interior de la célula y llegan hasta los cromosomas, y a través de la metafasis y la anafase, cuando hay una señal concreta en el proceso de transición, los cromosomas se separan a través de un proceso de tracción gracias a estas fibras, a esta fibrina. Y esta imagen, este pequeño vídeo que tuve que pagar $15 por ella en internet para poder descargarme, nos lleva exactamente al entendimiento de cómo se subdividen las células. Es como un dibujo animado. Y contiene un error, como siempre. Siempre hay un error en las representaciones. El problema es que estos artistas que no conectan adecuadamente los cromosomas no están atados entre ellos antes de ser separados por el proceso de los microtúbulos y la tracción, con lo cual esta es una mala imagen, una mala representación visual. Este artista no entendía demasiado bien el proceso del ciclo celular, pero bueno. La célula se subdivide en dos, y cuando, digamos, tenemos estos dos conjuntos de cromosomas, uno de ellos en un lado y el otro en el otro, y luego hay un proceso de división que es entre las dos células y los dos conjuntos de material genético. Evidentemente, si este material genético está mal distribuido, esto sería absolutamente fatal para el desarrollo de la división celular. Y sí que comprendemos más o menos bien cómo esto se produce. Sigue siendo algo absolutamente mágico y místico, y nunca me imaginé que podría llegar a saber tanto sobre esto en mi propia vida, pero sí que hay una gran cantidad de personas muy inteligentes que trabajan sobre estos mecanismos fascinantes y que han llegado a comprender mucho. Mi contribución concretamente en este ámbito fue el descubrimiento de la base de estos procesos de transición, cuando algo ocurre aquí, o cuando ocurre allí, o cuando ocurre en ese otro punto, al punto final de la mitosis, para poder permitir que el ciclo siga su desarrollo. Creo que Anso también os mostró este diagrama. Aquí, digamos, he escrito yo año 1982, días 1 y 2 de agosto, y lo único que hice fue coger unos óvulos fertilizados de erizo de mar, añadir una serie de aminoácidos radiactivos y tomar muestras. Y yo creo que aquí es donde hay los problemas, y aquí es donde el embajador probablemente dejó de entender, porque aquí tenemos evidentemente un gel que añadimos para poder permitir, a través de una técnica muy sencilla, inventada creo que en el año 1970 por un colega mío llamado Jacob Bessel, realizando una modificación que nos permite obtener esta representación, por otro colega que también es un gran héroe en el ámbito de la investigación científica, porque nos permite la comparación dinámica de las muestras. Y lo que llamó mi atención es que esta proteína aquí va aumentando su cantidad y, sin embargo, disminuye al cabo de un tiempo. Y la gente me pregunta, bueno, ¿por qué te dieron el premio Nobel? Bueno, descubrí algo que desaparecía, y como parecía que estaba muy defraudado por ello, me dieron el premio. Pero yo creo que era algo espectacular, porque nadie realmente, digamos, podía llegar a pensar que en el año 1982 iba a ocurrir algo así. Pero, sin embargo, no había duda al respecto. Es decir, es evidente, esta proteína desaparece, va disminuyendo y luego vuelve nuevamente a resurgir. Y así lo va haciendo sucesivamente en fases. Es decir, podríamos mostrar claramente que cada vez que había una división celular, esta proteína aumentaba y disminuía en su cantidad. Así que llegué a la conclusión de que había una correlación clara entre la división celular, aunque me llevó 5 o 6 años más llegar a la conclusión clara al respecto. Y para resumir la historia, mis colegas identificaron esto aquí en la izquierda, y yo identifiqué esta otra proteína de la derecha. Y ahora les voy a mostrar otro vídeo de cómo ocurre. El elemento clave es este bucle proteico aquí, el bucle proteico que permite la vinculación de las dos estructuras moleculares. Vamos a verlo. Aquí tenemos CDK2 girando. Aquí llega la ciclina y vemos como el bucle está siendo poco a poco trasladado hacia otra posición.
alejándonos de este grupo fosfato. Aquí tiene que haber una modificación provocada por fosforilización y luego aparece un sustrato proveniente del lado izquierdo y aquí aparece nuevamente esa estructura que se va a vincular químicamente a esta otra estructura. Así que ahora sabemos en gran detalle lo que ocurre exactamente, es decir, es prácticamente mecánica cuántica, es un vídeo hecho con trampa, que utiliza tecnologías para poder darnos una idea de lo que ocurre, pero realmente esto no corresponde a la realidad. Y como bioquímico me gusta pensar que mis sueños sería realmente llegar a reducirme, a ser tan pequeñito del tamaño de estas moléculas para ver en directo lo que ocurre, cómo ocurre. Pero como no lo puedo hacer, porque esto es un tamaño muy reducido, muy pequeño, si digamos, por ejemplo, esta molécula fuera del tamaño de mi puño, un ser humano llegaría a la Luna, prácticamente. Es decir, estas moléculas son extremadamente pequeñas, así que si la llamáramos a una macroescala, a un tamaño tangible o visible, los seres humanos serían extremadamente enormes. Así que tenemos que representarlo así para darnos una idea de cómo ocurre. El control del ciclo celular es muy sencillo. La célula sintetiza ciclina, la ciclina activa a esa proteína, que es una quinasa, y entramos en el proceso mitótico. Después se provoca un proceso de degradación de ciclina. Si no hay degradación de la ciclina, pues nos quedamos ahí bloqueados. Así que la degradación es esencial para poder salir del proceso mitótico. Y el modo en que no funciona es el siguiente. No sé cuántas proteínas tiene una célula, pero bueno, por ejemplo, entre 5 y 10.000. Y sabemos que cuando una célula se subdivide, cientos de estas proteínas se modifican a través de un grupo fosfato. Es decir, un proceso de fosforilización que provoca, digamos, la adhesión a múltiples grupos fosfato a una proteína. Y un proceso catalizado a través de esta enzima que requiere una ciclina para su activación. Luego hay una degradación de la ciclina y unas enzimas llamadas fosfatasas permiten la remoción de estos grupos fosfato y las proteínas llegan nuevamente al estado en el que se encontraban en la interfase. Y el grupo fosfato se recicla. Y esto es interesante porque la charla que di esta mañana era precisamente acerca de las fosfatasas y cómo estas controlan, digamos, el proceso de división celular. Como Anxo también mencionó previamente, resulta que esto no solamente ocurre en la mitosis, sino que también es importante en el proceso de reduplicación, de replicación del ADN. Y aquí tenemos otra imagen que corresponde a uno de los últimos descubrimientos en la biología molecular de la célula, que nos indica que estas moléculas, ciclina, CDK, pueden desarrollarse o no desarrollarse, y hay diferentes tipos de compuestos, de complejos de CDK-ciclina que llevan a la replicación celular y otras que ocasionan o que producen la mitosis. Así que creo que es algo muy importante para entender el proceso. Así que me imagino que ahora os preguntaréis, ¿qué podríamos hacer? Si comprendemos la base de la división celular, también entonces podríamos llegar a curar el cáncer a través de, digamos, un proceso que nos permitiese limitar la división celular. Y sí, lo podríamos hacer, pero no es tan sencillo. Uno de los problemas es que las células tienen una miríada de opciones abiertas, y esto es un pequeño diagrama que nos recuerda básicamente algunas cosas que pueden hacer. Pero la mayor parte de las células de nuestro cuerpo al final ni crecen ni se dividen, más o menos se mantienen en un estado más o menos estable, y el problema es cómo llegan a ese estado. Es decir, como la nariz no tiene ni que disminuir su tamaño ni llegar a crecer de manera desaforada, porque entonces se convierte en un tumor. Y también si desaparecen las células, evidentemente estamos perdiendo masa corporal. Hay otras células que se dividen pero que no crecen, por ejemplo los eritrocitos o los espermatozoides, que son muy pequeños y que no, digamos, hacen más que dividirse. Y hay otras células que crecen pero sin embargo no se dividen. Es decir, se trata de, por ejemplo, el caso de los óvulos, que crecen y no se dividen. Y
Sin embargo, hay otras células que sí que crecen y se dividen. Y resulta muy sencillo que las células mueran. No lo señalé anteriormente, pero hay un sensor de anomalías y no sé lo que realmente esto llega a identificar, pero si una célula es excesivamente anómala, la célula simplemente muere. Y una de las cosas que puede ocasionar el cáncer son mutaciones en estos sensores de anomalías celulares. Imaginemos, por tanto, que fuéramos capaces de inhibir las CDKs, que son aquellas que catalizan todos estos procesos transitorios en el ciclo celular y que regulan el desarrollo celular. ¿Podríamos entonces curar el cáncer? Bueno, sí, pero también mataríamos al paciente antes de que el cáncer lo llegara a hacer. Ya sabemos cuando nos acercamos demasiado a una bomba atómica en el momento de su explosión. Y lo que hace la bomba atómica, si no estamos lo suficientemente cerca para poder escaparnos, o lo que hace es simplemente detener la síntesis de ADN en el cuerpo, y cuando esto ocurre y se produce una detención de toda la división celular, directamente perdemos toda nuestra masa corporal. Es una manera muy horrible de morir, porque la división celular es absolutamente esencial para la renovación del cuerpo. Pero ya lo vimos antes en este pirata que había fumado demasiado. No es que haya ningún problema en el proceso de división celular, en el ciclo celular. Sin embargo, están utilizando las mismas ciclinas y CDKs para poder provocar la catalización de la división de las células tumorales y las células normales. No hay nada que las distinga. Y lo que tenemos que hacer es determinar, de alguna manera u otra, cómo estas células hacen lo que hacen y qué piensan al respecto. Y esto es muy complejo, porque evidentemente las células van en la dirección inadecuada, y yo puedo trabajar en el ámbito de los mecanismos moleculares y la biología molecular, pero parece una especie de error categórico pensar que la biología molecular tiene un destino concreto. Y ahí está el sensor de anomalías celulares, que está ahí, absolutamente indefinido en este diagrama. Y lo que tenemos que entender, y espero que en el futuro así sea el caso, es que estos sensores en la membrana celular están continuamente percibiendo lo que hacen las células vecinas, qué piensan las células vecinas, entre comillas. Tengo que crecer, tengo que dividirme, sí y no. Y estos sensores son los que, en definitiva, fornecen la información necesaria para que la célula y el núcleo provoquen una reacción y se reciba una señal de sí o no, de proceder a la división o no, a través de los mecanismos que tantos mis colegas como yo conseguimos determinar. Y ahora empezamos ya a comprender más o menos cómo estos receptores celulares funcionan y cómo estos controles retroalimentados también funcionan, lo cual nos permite, a través de la secuenciación del ADN, determinar con más o menos precisión qué falla en el proceso de la subdivisión celular incontrolada. Y probablemente haya múltiples motivos, pero es posible que a lo mejor, si fuéramos capaces de identificar inhibidores específicos de estas diferentes rutas, entonces seremos capaces de determinar concretamente la manera de detener el crecimiento. Hay un par de casos en los que esto se ha conseguido. Por ejemplo, hay un gen muy concreto que provoca la leucemia amiloidogénica, que lleva, digamos, a una producción inapropiada de una proteína, pero con un inhibidor de la enzima que provoca esta, digamos, síntesis errónea proteica, se puede también detener el avance de este cáncer. Así que sí que existe esperanzas en una intervención química en el ámbito del cáncer, pero hasta el momento lo que tenemos es la acción del radiólogo o del bisturí del cirujano para poder identificar concretamente y bombardear directamente los tejidos cancerígenos para su eliminación. Para concluir, le recomendaría un libro excelente que describe estos y muchos otros aspectos, pero esto es de una enorme complejidad. A veces hablo de ello como una broma, sin más, porque el motivo por el cual múltiples biólogos estudian cáncer es porque me resultaría excelente hacer algo al respecto, pero además es una enfermedad fascinante que cubre prácticamente todo aspecto de la biología humana. Es decir, hay algo para todo.
para todos los que tengamos algún interés científico. Y por ello creo que los investigadores científicos tienen que seguir su propio camino, porque los grandes avances al final acaban llegando de manera absolutamente serendípica, es decir, por casualidad. Y entonces yo lo hice también de una manera un poco también azarosa, no porque estaba intentando en un momento determinado curar el cáncer, sino porque me resultaba curioso entender cómo el proceso de fertilización de un óvulo de erizo de mar funcionaba. Y creo que a lo mejor es la mejor manera de avanzar científicamente. Aliento que ciertamente la gente haga investigación científica básica, porque a través de la investigación científica básica se obtiene un entendimiento básico. Y creo que con esto he dicho lo suficiente para mostrar que hay enorme cantidad de cosas que se pueden seguir haciendo y que todavía no comprendemos del todo bien. Y estas nos podrían llegar a permitir una traducción de nuestro conocimiento en una cura efectiva del cáncer. Y la verdad subyacente es que la mayor parte de las curas que tenemos hasta ahora son más bien poco sofisticadas. Y resultaría muchísimo mejor si se pudiera hacer de una manera más sofisticada, precisa y concreta. Y creo que este libro es una descripción excelente de la historia de los tratamientos oncológicos y una historia del entendimiento del cáncer. Está muy bien escrito. Y si os interesa, cuando mi madre se moría de cáncer no había libros como este en absoluto, pero sin embargo ahora están ahí y creo que, en mi opinión, este probablemente es el mejor de todos. Así que esta es mi sugerencia de lectura. Este es el lugar en el que trabajo. Es muy bonito. Está en el medio de la campiña, con muchas ovejitas y vacas por ahí. Y mis hijas tienen caballos. Y tenemos ahí una pequeña casa de campo. Y hasta ahora todo ha sido muy divertido, así que gracias por su atención. Gracias. For a couple of questions. Yeah, sure. And if anybody has any questions... Excelente conferencia, sen dúbida. Temos tempo para un par de cuestións, un par de preguntas. Ali hai unha. Hai un micro que vai a pasar por aí. And thanks to the magic of the interpreter, I can understand Y what you're gracias a saying. la traducción puedo entender lo que decís. ¿Se puede levantar a man? Sí. First of all, thank you very much for your talk. En primer lugar, gracias por tu Bueno, presentación. podes falar en castelán porque ten un traductor no... It's okay, I can understand. No, pero falas en galego e en castelán. Sí, en primeiro lugar, boas tardes. Moitas grazas pola súa charla. Efectivamente, como di Jorge, foi unha charla non só pensada para investigadores, para xente da comunidade científica, senón tamén para a sociedade. Eu son bióloga, polo tanto, para min resultou moi fácil o seguimento da charla. Non estou de acordo cos embaixadores que pensaron que vostede non pode comunicar. É un excelente comunicador por moitas razóns. En primeiro lugar, porque é biólogo, polo tanto, gusta da descripción das cousas. En segundo lugar, porque é un namorado do seu traballo. E en terceiro lugar, porque penso que efectivamente sinta a necesidade de trasladar esta mensaxe sobre o cancro, que é un grave problema social. O que pasa é que eu teño que hoxe falar cara aos embaixadores. A vida puxome nunha situación de cambiar da ciencia para outro tipo de aspectos. Entón, sendo vostede un membro do European Research Council, vostede sabe que hai un recorte orzamentario importante en investigación. As prioridades teñen que cambiar. Ainda que a ciencia básica é moi importante, probablemente a ciencia translacional este demandando un pulo para chegar as investigacións aos hospitais, aos doentes. Entón, quixera saber a súa opinión sobre esas novas prioridades, sobre como se pode conseguir que a investigación básica, as achadegas de investigación básica, cheguen aos hospitais. E a segunda cuestión é, se estamos falando en termos de investigación translacional, cal pode ser o rol, o papel que a empresa privada pode facer nesta interacción. Moitísimas gracias. Thank you very much. Una pregunta nada fácil de responder.
bueno, hay un énfasis muy importante estos días en traducir de alguna manera, de llevar, digamos, la investigación básica al ámbito clínico. Y supongo que evidentemente no hay ningún paciente que quiere saber exactamente lo que sucede. Por ejemplo, que le digamos, bueno, vamos a iniciar un ensayo, pero no hay grupo control. O no vamos a poder hacer nada porque estáis en el grupo que se administra placebo. Bueno, he tenido la oportunidad de abrir un laboratorio en Oxford que era una ampliación de un laboratorio en el que Florey y sus colegas desarrollaron, digamos, investigaciones sobre la penicilina y la invención de los antibióticos y otro tipo, digamos, de cuestiones, llamémoslo descubrimiento o invención. Pero lo cierto es que, concretamente, el ámbito de la penicilina fue un ámbito en el que se trabajó con 4 personas en aproximadamente 2 años. Y así que tengo la sensación, que lleva directamente derivada de este hecho, que si a veces tenemos una gran idea que funciona bien, no se trata tan difícil traducir esto en una práctica, digamos, que podamos llevar, por ejemplo, a un hospital a los pacientes. Esto concretamente ocurre en el caso de algún inhibidor celular que también rápidamente se desarrolló porque en poco tiempo nos dimos cuenta que esto estaba funcionando muy bien. Y lo que hicimos fue simplemente identificar este inhibidor de una enzima que estaba provocando un cáncer. Y esto, una vez que se descubrió, nos permitió avanzar rápidamente. Hay problemas por aquí y por allá, pero problemas de ingeniería, básicamente, de ejecución práctica. Así que no creo que sea un problema, sino más bien una cuestión de encontrar claramente qué es aquello en lo que tenemos que trabajar. Lo increíble es lo que los doctores pueden hacer en la clínica. Y si leen este libro que les recomendé, las ideas que tienen los oncólogos al respecto del cáncer son muy primitivas y mataron a muchos pacientes al hacerlo. A veces, digamos, hay historias absolutamente horrendas y escandalosas sobre ideas absurdas que llevaban a la muerte prematura de los pacientes. Eso tampoco es bueno, ¿no? Así que se trata de encontrar el equilibrio perfecto, que a veces no es tan fácil como parece. En mi observación, yo, por ejemplo, realicé mis estudios postdoctorales en un departamento médico y esto fue muy interesante para mí porque lo que vi ahí, lo que observé es que los miembros de ese departamento en algunas ocasiones eran investigadores básicos excelentes. No sé si eran buenos médicos o no, pero tenían que hacer ambas cosas, la práctica médica e investigadora. Y otros que eran doctores excelentes, pero su investigación era un poquito mala. Eran básicamente dar las vueltas a la manivela y si no habían hecho una investigación correcta o no, pues realmente no iba a hacer ninguna diferencia. Así que resulta muy difícil ser un doctor dedicado, excelente, y al mismo tiempo un investigador básico, porque ambos trabajos son trabajos a tiempo completo. Y si no dedicamos todo nuestro esfuerzo y toda energía y atención a ambos trabajos, finalmente lo normal es que acabemos por fracasar o por desatender alguno de los lados. Así que cuando se trata de investigación médica es excelente y esencial tener un médico involucrado que esté cualificado adecuadamente como médico en práctica, pero al mismo tiempo también necesitamos un investigador a tiempo completo, porque el médico puede tomar las muestras clínicas y el investigador puede hacer la investigación, se pueden dividir el trabajo y a veces esto funciona y a veces esto es muy difícil, hay que encontrar un equilibrio entre las personalidades, en la temporalización adecuada, en el momento y en el lugar adecuado, pero cuando funciona nos hace llorar de alegría porque es algo excelente y cuando no funcionan pues es más que es una pérdida de dinero y de tiempo. Y hay mucha investigación médica que desafortunadamente es muy mala, es simplemente descriptiva y no nos permite avanzar en ningún sentido, pero al menos en el Reino Unido esto es el caso y me imagino que probablemente también será aplicable a otros países europeos. Es decir, los médicos son personas muy selectivas. Yo, por ejemplo, entrevistaba a alumnos que venían a hacer medicina en Cambridge y estos eran alumnos excelentes, comprometidos, encantadores. Podían además tocar el violín, es decir, o cantaban muy bien, no sé, eran excelentes y al mismo tiempo intimidaba un poco ver alumnos tan brillantes. Y hasta casi parecía, digamos, que era una pena que perdieran la oportunidad de llevar a cabo una carrera. Así que es muy difícil llegar a hacer el proceso selectivo adecuado de profesionales y encontrar ese equilibrio. Hay que hacer lo que tenemos que hacer, pero desde luego no creo que sea lo adecuado que yo, por ejemplo, trabajara directamente con pacientes, porque a mí me gusta andar por ahí fedellando, tocando en todo, y yo creo que los pacientes sean el objetivo de eso. No sé si con eso he respondido a la pregunta. Espero que al menos más o menos lo haya hecho. Sí, en galego, en castelano, o que sea.
Me gustaría decirle que, que una persona que hizo conmigo la tesis doctoral está en Clare Hall con Stephen West, trabajando en su laboratorio, trabajando con la resolvasa, la enzima que interviene muy bien. Y solamente yo quería decirle, agradecerle primero que esté con nosotros y en segundo lugar una cosa muy importante que yo llevo haciendo casi en solitario muchas veces en la prensa, que es reivindicar la investigación básica. Porque hoy en día la tendencia que hay, y yo creo que es un gran error, es apostar por la investigación que se llama aplicada, y no existe investigación aplicada, sin investigación básica, y por lo tanto yo le agradezco mucho que usted diga públicamente, haga esta defensa de la investigación básica. Yeah, thank you. Alguna pregunta máis? Bueno, eu quería que aclarase unha cousa, porque cando lle enseñei do punteiro cambiou unha figura que poñía o incremento do número de casos de cancro coa edad. Esa curva que indicaba como sube o número de casos de cáncer, é unha curva real ou é simplemente un debuxo así estimativo? Parecía unha parábola. Son resultados estadísticos bastante precisos. De hecho, la persona que descubrió la conexión existente, por ejemplo, entre el fumar y el cáncer de pulmón, Richard Doll, observó estas curvas e intentó establecer ecuaciones para determinar esas curvas y su progresión, y dedujo que básicamente el proceso, digamos, cinético de aumento de los casos de cáncer podría llegar a calcularse, digamos, determinando las mutaciones en 5 o 6 genes diferentes para poder llegar, digamos, a un aumento del tumor. Pero al mismo tiempo lleva mucho tiempo. Por eso es necesario que, digamos, haya un proceso, digamos, de que estas mutaciones se vayan acumulando en una célula. Digo porque parecía que a curva era como iba co tempo ao cuadrado, non? Unha figura que parecía casi cuadrática, o sea, con un exponente claro, parecía unha lei matemática bastante clara, non? Parecía unha curva moi limpa, e a mí sorpréndeme que un proceso como é... Bueno, evidentemente es una impresión artística sin más, no es que sea, es una curva muy bonita para de ver, pero no es que sea tan precisa, es decir, evidentemente a veces estas representaciones gráficas mienten, pero no está tampoco tan desviado de la realidad, ¿eh? Bueno, cuando pensamos en este tipo, digamos, de dimensiones estadísticas, a veces podemos tener, digamos, 5 por 10 elevado a 13 células en un entorno determinado de un organismo, y queremos que en una de estas células concretas ocasionen de 6 a 7 mutaciones genéticas precisas, y esto evidentemente tiene que aumentar exponencialmente cada vez que la célula se va subdividiendo. Evidentemente después está el oxígeno, está el agua, los rayos cósmicos, diferentes fuentes de mutación y de ataque al ADN que ocasionan cambios aleatorios, y evidentemente dentro de esta enorme posibilidad, lo mejor no beber ni respirar, ¿no? Sí, a lo mejor es deseable no beber, y a lo mejor puede llegarse también a morir de cáncer, evidentemente, o no, no sé. Non hai ninguna pregunta máis, creo que podemos rematar por hoxe. Grazas a todos por vir, he estado ao tanto das novas convocatorias de conciencia. Grazas.